Todos, este es un video para dar un repasito sobre los temas que hemos visto de verb to be, verb to have, subject pronouns and possessive adjectives. Bueno, entonces vamos a empezar con el verbo to be en presente simple. Verb to be in simple present, we use commonly three forms according to the subjects in affirmative. Is subject, verb to be, complement the organization of the sentences. Usualmente utilizamos tres formas del verbo to be de acuerdo a cada sujeto. Siempre en afirmativo y negativo utilizamos la estructura del sujeto en lugar inicial, el verbo to be y el complemento. Am lo utilizamos para I, que es yo, el pronombre yo. Is para singulares, he, she o it. Esos tres, o cuando encontramos un sujeto que está en singular, utilizamos is haciendo uso del verbo to be. Are para los plurales, they, we y you. You actúa también como plural porque si vemos el significado es tú o ustedes. Ejemplos. Bueno, tenemos las siguientes oraciones y vamos a completarlas con el verbo to be adecuado. En la primera oración, Peter, tenemos una sola persona, es decir, singular, por lo cual sería is. Michael and I, dos personas. Si lo convertimos, sería el pronombre we, por tal razón, are. Mary, singular, is. Carlos and Paul, are. I, obligatoriamente cada vez que veo el pronombre I, debo utilizar am. You, exactamente igual. Si lo veo directamente, utilizo are. Children. Si lo vemos de esta manera, es una palabra que nos demuestra singularidad, pero al traducirla es una palabra plural que nos indica niños. Por eso va con are. Listo, en negative. En negative utilizamos tres formas porque el verbo to be también nos sirve de auxiliar. Those forms are according to the subject. Remember, three forms. La organización, sujeto, el verbo to be negativo y el complemento. I'm not para I, is not o isn't en contracción para los singulares he, she, it, are not o la contracción aren't para los sujetos plurales they, we, you. Bueno, vamos a hacer estos ejemplos. Jenny isn't a teacher. Recordemos, singular, un solo nombre. Marta isn't, un solo nombre. I, inmediatamente vemos que está el pronombre, utilizamos am. I'm not. Jake and I, dos personas. Aren't. You, inmediatamente utilizamos are. Aren't. They, aren't. Y children, nuevamente se repite el sustantivo y utilizamos aren't. Bueno, en la forma interrogativa, aquí cambian los lugares. Si vemos en la presentación, verb to be va en lugar del sujeto en primer puesto y de segundo el sujeto, luego el complemento. En preguntas que se responden con sí y no va exactamente esta estructura. Cuando tenemos una WH es la única que tiene derecho a quitarle ese primer lugar. Am, nuestro pronombre I y si tenemos un complemento. Is, nuestro pronombre singular, he, she o it, y nuestro complemento, si lo hay, are, nuestro pronombre plural, they, we, you, y nuestro complemento. Bueno, ahora vamos a convertir estos ejemplos en oraciones interrogativas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Identificar primero cuál es el verbo to be que me va a servir de auxiliar. Bueno, y de aquí entonces iría de primeras. Is the bag heavy? Porque the bag, ese es nuestro sujeto, todo completico. La segunda,
Are the snakes dangerous? Cambiamos de posición nuestro auxiliar al primer lugar y dejamos sujeto y complemento. Are you in the soccer team? Nuevamente paso are al primer lugar y así sucesivamente. Vamos a pasar a la siguiente. Verb to have in affirmative. Resulta que tenemos British English and American English. Los auxiliares en afirmativo son los mismos para los dos. En el inglés británico, algunas variaciones incluyen el got como complemento del verbo to have. Va como una partícula añadida que no se modifica en ninguno de los tres casos de singular, plural y el sujeto I. En American English, have para I, you, we, they y has para he, she, it. Hasta ahí no tenemos modificaciones. Para la forma negativa, sí tenemos la primera modificación, mientras en el inglés americano tenemos los auxiliares don't y doesn't. Don't para los sujetos I, you, we, they y doesn't para los singulares he, she, it. Utilizamos este auxiliar, doesn't o don't y el verbo en original, have, sin modificarlo. En el inglés británico sí hay una variación, un cambio. Si observamos la presentación, have no tiene un auxiliar que lo acompañe, únicamente utiliza not para indicar que es negación y si utilizamos la contracción haven't o lo mismo en has not, hasn't. Ahora en la forma interrogativa. En el inglés americano debemos obligatoriamente utilizar un auxiliar dependiendo a nuestro sujeto. Do para I, you, we, they y does para he, she, it. Y utilizamos el verbo original justo después de nuestro sujeto. En el inglés británico no es necesario identificar. Utilizamos el mismo verbo, to have, en el primer lugar como si actuara de auxiliar, luego nuestro sujeto y si es con el auxiliar, con la partícula auxiliar got, se incluye. Si no, incluimos el complemento en este lugar.